Las aduanas son fundamentales en el transporte internacional de mercaderías, sea para la importación como para la exportación. Soy Manuel Conde y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z. Es un programa dedicado al análisis de los temas jurídicos de interés y actualidad. Y en el día de hoy hablaremos precisamente de derecho aduanal. En esta ocasión hablaremos de la nueva ley de aduanas, hablaremos de los procedimientos aduanales para la importación y la exportación de mercadería, hablaremos de los mecanismos de exención en materia de aranceles, hablaremos de las infracciones a la ley aduanal y, ¿por qué no?, también nos referiremos a la gracia que se otorga en estas épocas navideñas y al concepto de hub logístico en la República Dominicana. Para esta cátedra jurídica tenemos como invitados a dos grandes especialistas en derecho aduanal. Tenemos a Gabino Polanco, subdirector técnico de la Dirección General de Aduanas. Es un especialista con una larga carrera, autor de varias obras especializadas en la materia. También tenemos como invitado a Eduardo Rodríguez Apolinario, quien es actualmente asesor de la Dirección General de Aduanas, un especialista también que trabajó durante largos años, más de 30 años, en la administración pública, especializado en materia de impuestos aduanales, de aranceles especialmente, ocupó varios puestos en la Dirección General de Aduanas y hoy se desempeña como asesor de ese órgano. Manténgase en sintonía y en breve iniciamos con esta interesante entrevista. Damos inicio en Cátedra Jurídica a una cátedra en Derecho Aduanal y tengo para mí, a mi juicio y al de muchos, a los mejores especialistas en la materia para dar esta cátedra a la República Dominicana. Me siento distinguido tanto por la calidad humana como profesional, tanto de Gabino Polanco como de Eduardo Rodríguez. Ya hemos presentado en la entrada el currículo reducido, pero ambos tienen toda una vida dedicada al estudio y a la práctica, ocupando prácticamente todas las posiciones dentro de la Dirección General de Aduanas. Es decir, que vamos a hablar tanto del conocimiento que tienen mucho, ganado a través del estudio y de participación en diferentes cónclaves internacionales, en publicaciones que ambos tienen una prolífica y vida también como intelectuales de publicaciones, pero también el enfoque práctico, porque trabajaron en las entrañas del monstruo durante mucho tiempo. Ya Eduardo está en calidad de asesor, lo tiene en una condición quizá, dicen muchos, más tranquila en términos hipotéticos, pero nuestro amigo Gabino sigue en la batalla como subdirector técnico dentro de la Dirección General de Aduanas. Para mí me siento prestigiado de tener dos amigos y dos grandes especialistas del derecho y especialmente del derecho aduanal. Bienvenidos sean ambos a este programa. Bueno, gracias Manuel por invitarme a este educativo e ilustrativo programa. Y bueno, Gabino y yo lo que queremos en primer lugar es agradecerte por invitarnos y darnos la oportunidad de difundir, ¿no?, las grandes reformas que está llevando a cabo esta gestión en la aduana y hablarle al público de cuestiones que le interesan del quehacer aduanero. Porque un país como el nuestro, insular, aquí todo tiene un componente importado. Hasta el plátano tiene un componente importado. El fertilizante, el pesticida, el fungicida, todo tiene un componente importado. De hecho, la aduana existe porque el comercio internacional existe. Y todos los individuos que vivimos aquí, algo tenemos en nuestra mesa, en nuestra casa, que tiene un componente que pasó por las aduanas dominicanas. Bien, damos también la bienvenida a nuestro querido amigo Gabino Polanco. Gracias, doctor Conde. Usted es un hermano de lo que la vida nos ha dado. Gracias, así también lo siento. Nos conocemos hace mucho y ha sido y fue siempre un honor trabajar con usted. Me acuerdo haberlo recibido cuando llegó de Francia, si mal no recuerdo. De España. De España, cuando llegaron usted y otra colega. Y ya decía don Eduardo, para nosotros es un honor venir aquí a una estación, además, con la que sentimos unos vínculos de amistad con don Bienvenido, con nuestro querido amigo Bienchi, y luego la amistad que tuvimos con don Willy
que fue irrepetible, esa experiencia de tantos años desde que empezó el Gobierno de la Mañana. De manera que para mí es un honor volver aquí a esta estación y desde luego en representación de la Dirección General de Aduanas, institución donde he servido por la mayor parte de mi vida. Ingresé allí con 21 años de edad y ahí he desarrollado carrera por la gracia de mi Dios y por la oportunidad que sus autoridades nos han dado de tenernos dentro de la institución, sirviendo a nuestro país, intentando hacerlo con amor, hacerlo con entrega. Y desde luego el señor director general desde que le hablamos de esto, nos dijo que con mucho gusto viniéramos aquí a estar con usted en este programa que también nos honra, porque usted es un profesional tanto como persona y como un letrado que honra a cualquier institución, y nuestro país y esta estación estimo que ha hecho una adquisición muy selecta con tenerlo aquí, dando de su conocimiento, de su experiencia. De manera que un honor estar con usted y estar con los oyentes de este programa en esta oportunidad. Todo lo contrario, merecido reconocimiento para mí. La distinción la hacen ustedes en venir a explicar al pueblo dominicano estos temas que son a veces tan técnicos. Al inicio del programa yo decía que para el transporte internacional de mercadería la aduana es indispensable, aunque ya no se utiliza tanto la aduana para proteger la producción interna, sigue de todas maneras existiendo para ello en algunos países, con la tendencia de un comercio cada vez más abierto. Las aduanas están cumpliendo un rol cada vez más dinámico, y de eso tenemos que hablar porque precisamente en la República Dominicana tuvimos una ley que duró más de 60 años en vigencia, la 3489. Y en el año 2021 se produjo una reforma con la ley 168-21. Yo quisiera que comencemos a hablar de esto. ¿Era realmente necesaria esa reforma a la ley 3489 en la República Dominicana? Claro que sí, muy necesaria. Por el hecho de que, como bien decías, la ley 3489 del año 1953 tenía ya 68 años. Esta ley, aunque tuvo unas 11 modificaciones, esas 11 modificaciones lo que hacían era hacerla perder cierto ideológico. Eran parches. Eran cierto ideológico. Una reforma, por ejemplo, en los años 70, que separa la función aduanera de la función portuaria con la ley 70, deja algunos reductos incluso que no son propios de una aduana, que son propios de una autoridad marítima, como determinar las condiciones de arribada de una embarcación, cosas de ese tipo. Desde esos 68 años pasaron muchísimas cosas. El contenedor no existía, por ejemplo. No existían los medios electrónicos de transmisión de documentos. No existían convenciones que regulan el transporte de bienes y que se relacionan con la actividad aduanera. También hubo reformas internas, el Código Procesal Penal. No, el Código Tributario, el Código Tributario, la Ley 107-13 también. Todo. Que impactó, imagino, también bastante en esa legislación. Hacia allá vamos en nuestra exposición. No solamente el marco regulatorio internacional, por ejemplo, las rondas de OMC, las más importantes, se produjeron después del año 53. Es correcto. Las que generaron el acuerdo de valor, el acuerdo de origen, todos los demás, los acuerdos que tienen que ver con medidas de frontera, materia de propiedad intelectual, los APIT. Todas esas regulaciones vinieron después. Y entonces la legislación aduanera dominicana andaba por un lado y los acuerdos andaban por otro. Por ejemplo, el caso del tránsito internacional, regulado por el artículo 5 de los acuerdos GATT-OMC. La legislación interna daba una definición que coartaba la posibilidad del tránsito. Por ejemplo, el tránsito internacional tú puedes cambiar de medio de transporte, fraccionar la mercancía, y la conceptualización del tránsito de la ley 3489 no lo permitía. Podríamos decir, bueno, una vez el país se adhiere, ¿no?, o incorpora su legislación interna mediante resolución del Congreso, esas convenciones internacionales son parte de la legislación aduanera, sí, pero tú andabas con un proceso que era contrario a lo que mandaban esas convenciones internacionales. Y así, si te cuento por las razones, por ejemplo, vamos a hablar del Código Tributario. El Código Tributario dice que la prescripción en materia de tributación es 3 años.
y la ley de aduana decía que era 2. Pero ¿qué pasa? Que parte de la base imponible para terminar el ITEVIS, el selectivo, es el arancel. Así es. Entonces el arancel prescribía a los 2 años y los otros impuestos prescribían a los 3. Entonces tenía un desfase. Tú podías fiscalizar y determinar el ITEVIS y el selectivo en 3 años y el arancel en 2 años. Entonces, si tú ibas a determinar el ITEVIS o el selectivo aplicado a una importación, tenía obligatoriamente que aplicar un arancel que ya de hecho estaba prescrito. Así es. Porque era 2 años. Entonces, te puedo contar más situaciones. También las funciones policiales que daba la ley 3489 fueron eliminadas o vamos a decir que sustituidas por el Código Procesal Penal. Que era de los principales escollos Claro. que se tenía en la discusión en los tribunales. Claro. Participamos de esas discusiones, que los jueces aplicaban el Código Procesal Penal y desde aduanas querían aplicar precisamente la ley de aduanas, Claro. que le daba unas funciones de inspección y de comprobación que ya el Código Procesal Penal no admitía. Bueno, pues mira, viene la ley 171-13, va hablando de legislación interna. Y había un desfase en cuanto al proceso recursivo que establecía la ley 3489 y todo ese nivel de garantías, ¿no?, en la relación entre el administrado y la administración pública del Estado. Todas esas novedades que nos trae la ley, claro que incidían en el quehacer aduanero, porque la relación jurídico-tributaria aduanera es una relación desde el punto de vista administrativo también. Claro. Sin embargo, ese desfase también en cuanto a legislación interna era evidente. Pero vamos a las convenciones internacionales. El país se adhiere al convenio de Kioto revisado sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros. La legislación en muchísimos temas era contrario a esto. La ley 3489 no hablaba ni de obligación tributaria, ni de relación jurídico-tributaria, ni de regímenes aduaneros, ni nada de eso. Entonces, ya el convenio de Kioto hace necesario esto. Y luego viene el acuerdo de facilitación de comercio, de que mi colega Gabino le va a hablar, que también incide en la legislación interna. Entonces, no podíamos tener una ley del 53 con cuestiones que hoy regulan el comercio exterior, que están mucho más allá de lo que esa legislación tenía. Esa legislación tenía aspectos buenos, voy a hablar que no servía del todo. El aspecto de las funciones de los oficiales de aduana, las funciones policiales de aduana, en cuanto al aspecto penal aduanero era muy buena y tenía muchas cosas que le daba garras a la aduana. Sin embargo, también daba mucha discrecionalidad a la administración aduanera, porque había cuestiones que estaban en el aire. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero tú participaste, y tengo constancia de ello, en la discusión durante largos años en el Congreso Nacional, varios proyectos que iban y venían. Participaron ambos Sí. en ese proceso largo y arduo de discusión. Y yo soy un crítico bastante constante a ese Congreso Nacional que tenemos, y yo me pregunto si era necesaria esa reforma, cuáles eran los escollos que impedían su aprobación. Bueno, eran muchos los escollos. En primer término, desde los años 80, había unos, en paz descanse, Mario Vela y Carlos Alabalón, hicieron unos intentos de reforma con aquellos programas del BID-OEA de reforma de aquellos años. Y una de ellas me encontré haciendo una investigación. Yo tengo un libro en proceso, se llama Elementos de Derecho Aduanero. Me encontré en diarios de esa época de que esa legislación era muy, muy moderna, no estábamos preparados para ella. Había otros que decían que, uno que decía el sector, el sector decía, no menciona qué sector era empresarial en ese momento, había un gremio que decía que eso era afilar cuchillo para su garganta, que no lo veían que era oportuno. Y así desde esa época se hicieron muchos intentos de reforma. En la gestión de Vicente Sánchez Baret se llegó a enviar al Congreso. Esto en la gestión de Miguel Coco también se llegó a enviar al Congreso. Me recuerdo que el senador por La Vega, el hijo de don Pedro Rivera, Tony Rivera, también intentó y bueno, fueron fracasos tras fracasos, tropezones tras tropezones. Hubo muchos intentos. En el año 2008, que se intentó también, no fue posible porque venía la reforma constitucional que se comenzó en esa época y se decía que iba a incidir el aspecto. De hecho, lo incidió. El artículo 128 de la nueva Constitución establece una serie de cuestiones y facultades desde la habilitación de zonas primarias aduaneras y demás, que está incidida la legislación aduanera y más lo que vino de ahí de las garantías en la relación
entre los administrados y la administración pública, que luego generó la ley 107-13, eran cuestiones que estaban incidiendo en la legislación aduanera. Y bueno, dentro de las cosas que yo digo, y lo digo con toda propiedad, mucha gente no entendía que el contenido de la ley le conviene o le convenía. Por ejemplo, el tema de los regímenes aduaneros, poca gente lo entendía. Poca gente entendía cuando hablaba, que en ese tipo se llamaban los depósitos logísticos, o los centros logísticos. No entendía la figura. Incluso desde antes de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hablase del tema de logística. Y en la ley de aduanas se estaba hablando de la oportunidad que tenía el país en el desarrollo de la actividad logística. Entonces, todos esos tropezones vinieron, algunas por falta de entendimiento, y claro que hay algo que es natural, que es la resistencia al cambio. Esos temores, fundados o no, incluso mucha gente empezó a ver fantasmas en la ley y empezaron a no querer la ley, y eso empantanó esto hasta que llegó la administración de Eduardo Sandoval Baltón, que creyó en esto, le impulsó, y realmente yo me quedé sorprendido de lo rápido que se aprobó en el Congreso, y hoy tenemos una nueva legislación aduanera. Y déjame decirte algo, según me has dicho, te puedo mencionar técnicos como Bernardo Ares y otros técnicos, es una legislación modelo de modo tal que contiene conceptos y modalidades de declaración aduanera que en este lado del mundo no existe, si en este hemisferio no existen. Entonces, y contiene una serie de buenas prácticas y motoriza, ¿no?, y lo que es el aspecto procedimental del Convenio de Kioto sobre simplificación y armonización del régimen aduanero y las convenciones sobre facilitación de comercio, las hace ya más aplicables y más viables. Gabino, esta ley, cuando la miramos dentro de las derogaciones que tiene, es la derogación de la ley 226-06, que fue una ley melliza de la 227-06, claro. Uno que le daba la autonomía y la independencia, creándolo como ente a la Dirección de Impuestos Internos, que es la 227, y la 226 a la Dirección General de Aduanas. La inquietud que tienen muchos es, bueno, si derogó esta ley, ¿se reduce en la condición de ente, la condición de autonomía de este ente del Estado? No, muy por el contrario. Esta ley ha sido reforzada, y los aspectos vinculados con la autonomía se mantienen en la misma forma que lo contenía la ley 226, porque la ley 226 fue derogada parcialmente, pero esta ley retoma la autonomía, que es y ha sido la base fundamental de la modernización y reforma de la aduana dominicana. Porque hay que reconocer que antes de 2006 teníamos nombre de aduanas, teníamos una institución que trataba de sobrevivir en medio de dificultades, limitaciones, no solamente limitaciones financieras, sino limitaciones en su hacer, lo que podía o no hacer. Se le asignaba algo en el presupuesto y a la aduana se le pedía que tenía que ser eficiente en recaudación, tenía que ser eficiente persiguiendo los ilícitos, pero resulta que no había medios, no había condiciones. De manera que la ley 168-21, debemos reconocer la labor que hizo el señor director general. Él toma el proyecto y lo asume como una prioridad institucional del gobierno y una prioridad institucional de la DGA. Y no solamente eso, él se ocupa de que esa ley tenga un reglamento que le acompañe, que haga viable a futuro la aduana, como lo decía el doctor Eduardo, que es, y debo decirlo aquí, no porque esté a mi lado y no porque sea mi amigo, es uno de los padres justamente de esa ley, junto con el señor director general y junto con todo ese equipo que se ocupó de darle forma a los aspectos que impedían que se aprobara la ley, y que los obstáculos que mentalmente había de determinados sectores, y aquí no estamos para citar a nadie, pues yo pienso que en esta ley hubo mucho consenso y hubo mucho trabajo detrás con todos los órganos, el poder legislativo, sector privado, todo el mundo puso su parte. O sea, aquí hay un trabajo del país, para cuidar lo que se había y lo que se ha logrado, para tener aduanas que hoy puedan despachar en horas, para tener aduanas que hoy puedan tener, haciendo transición de procesos automáticos
a lo que es la aduana digital, no teórica, sino real, donde ya, por ejemplo, parte de procesos que antes se hacían solamente automáticos y con la transmisión, digamos, electrónica de documentos, ya hoy se hacen de manera digital. Y ahí qué bueno y qué interesante, porque cuando hay voluntad se hacen las cosas. Y reitero, he sido un crítico del Congreso en sentido general y del Congreso actual. Hay muchas leyes estancadas y que son necesarias, así como la ley de aduanas, para que el país funcione mejor. Y no es cierto que sobran las leyes. Y es bueno mejorar las leyes para que las cosas se hagan mejor en el país. Y esto es una experiencia que entiendo debe emularse a futuro. Yo quisiera, dentro de ese marco, clarificar una pregunta que me hacen los amigos oyentes, y es que tienen inquietudes respecto a si esa ley 168-21 genera nuevos aranceles o si aumenta los aranceles existentes. No, en modo alguno. Los elementos cuantitativos de la obligación tributaria aduanera en nuestro sistema jurídico están contenidos en la ley de arancel de aduanas. La ley 146.00, que modifica la ley 1493. Es la que establece la base imponible, que es el valor CIF, creo que en su artículo 7, si mal no recuerdo, sí. Y establece los tipos arancelarios a aplicar, que van desde un 0 hasta un 40%. Ahí hablamos de un Incoterms, que es el valor CIF. El valor CIF fue el costo seguro y flete. Ese es el Incoterms que utiliza República Dominicana como referencia a efectos de valorar la mercancía. Y aquí comenzamos a hablar también de términos técnicos. Casi nos toca una pausa, pero quiero antes de esta pausa que me hagan la distinción entre los diferentes tipos de tributos para que sepan cuáles son los que son competencias de la Dirección General de Aduanas. Brevemente. A ver, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Aduanas aplica impuestos. Los impuestos al comercio exterior, que es el arancel, e impuestos internos que se aplican a la importación con motivo de ella, como indica el Código Tributario, que es el caso del ITEVIS, que es un impuesto tipo IVA, y el impuesto selectivo al consumo. Y las tasas que aplica son las tasas por servicio, que son tasas, como su nombre lo indica, que van involucradas al servicio que ofrece la aduana al momento del despacho, del levante de la mercancía, en donde tiene que utilizar tecnología no intrusiva, rayos X, equipos de ese tipo, y utilizar una serie de equipos que son costosos y en los cuales hay que dar mantenimiento. El concepto tasa tiene que haber una contraprestación de parte una del contraprestación Estado que la justifique. Individualizada en el contribuyente. A diferencia de los tributos. Y ahí, lógico, distinguir que cuando hablemos de esos impuestos que sean de aduanas, podemos referirnos que se trata de aranceles. ¿Es de aranceles, sí. Y no solamente eso, sino que es bueno tomar en cuenta que República Dominicana tiene varios acuerdos comerciales. Vamos para allá. Que limitan la posibilidad de que aduana pueda modificar ya esos aranceles. Vamos para allá. Eso no se puede modificar así. Gabino. En adición a lo señalado muy bien por el maestro doctor Don Eduardo, la aduana gestiona 3 principales tributos al comercio exterior y 2 son de naturaleza interna. El ITEVIS, que tenemos varias modalidades, un 18 que es el estándar y un 16 para una lista limitada de productos. Pero además de eso hay una escala que se aplica para empresas acogidas al régimen de proindustria, que es de un 50% de la tasa de que se trate. Explico. Si es un 18 se cobra el 9%. Si es un 16, para los ITEVIS 16, se cobra el 50%, que vendría a ser un 8%. Entonces, aparte de estos tributos, que en el caso del ITEVIS lo cobra la DGA y lo administra la DGI. Es decir, es un tributo que no administra la Dirección de Aduanas. Muy importante. Y en el caso de los selectivos, hay varios tipos de selectivos que son de naturaleza interna, pero los administra la DGA en la importación. Porque hay selectivos que administra la DGI que son en la producción local. Nos queda mucho más en esta cátedra jurídica. En el siguiente segmento vamos a hablar de manera más específica de cuáles fueron las novedades más importantes que incorporó la ley 168-21. Aquí estamos con 2 grandes maestros del derecho dominicano, especialistas a carta cabal en derecho aduanal. No le gusta que lo diga, pero así es. Manténganse en sintonía con Cátedra Jurídica y en breve continuamos.
Continuamos aquí en Cátedra Jurídica en la Z. Me estoy gozando esta cátedra porque de verdad hablar con gente que sabe es bueno, y sobre todo transmitir estos conocimientos tan útiles para el pueblo en sentido general. No creo que no exista. Bueno, la mayor parte de los ciudadanos ya con esto de las tecnologías son usuarios de las aduanas cuando piden por la vía del internet sus productos, sus bienes, y tienen estos productos que pasar necesariamente por aduanas. Por tanto, este programa entiendo es y edifica bastante a todo el pueblo dominicano. Vamos a hablar de las novedades de la ley. Pero quedó un puntito ahí que el doctor Gavino Polanco quiere hacer una precisión respecto a los aranceles antes de entrar a la explicación de las novedades de la ley. Adelante, doctor Gavino. Gracias, doctor Conde. Decía que aparte de los ITEVIS y los selectivos que se cobran en las aduanas con ocasión de la importación, y que esto lo dispone el legislador, la DGA no impone tributos, los impone el legislador y la aduana los administra, los gestiona y lo envía a la tesorería cuando son cobrados. La aduana no cobra, no recibe un peso de eso, sino que al final del día, estos tributos, todos van a la tesorería, lo que son cobrados. Entonces, tenemos los aranceles, que son los más viejos de los impuestos que se cobran en las aduanas, de la Roma imperial, la Babilonia, todo Grecia, siempre hubo una forma de cobrar algún tipo de tasas con sus denominaciones. En el caso nuestro tenemos 7 tasas que son las que se cobran. Tenemos 0, tenemos 3, tenemos 8, tenemos 14, tenemos 20, tenemos 25 y una lista reducida de productos que aplican en el ámbito de los productos denominados la rectificación técnica. Tienen, en el caso de los cárnicos, frijoles, cebollas y ajos, tienen un 25% y algunos productos cárnicos un 40%, que se creó una ley en su momento transitoria para esos productos, el doctor Eduardo recordará, y luego se llevó al arancel NMF. ¿Qué significa NMF? Bueno, que ese arancel es el denominado de nación más favorecida, uno de los pilares del GATT-OMC. Es decir, que si ese frijol vino de la India, se aplica el 25%, si vino de Japón, el 25%, y no puede haber discriminación. Es decir, que tiene que ser trato igual para todos los que importan ese producto. La diferencia viene cuando tenemos, por ejemplo, ese producto viene de un país con el que tenemos acuerdos comerciales, acuerdos regionales comerciales, y se le aplica la preferencia arancelaria si el producto cumple con las reglas y procedimientos de origen que se negoció en el ámbito de ese acuerdo. De modo que, en resumen, para que el público que escucha este importante programa pueda entender, la aduana gestiona los ITEVIS, los selectivos y los aranceles con ocasión de la importación de una mercancía. Principio general, que la mercancía que se importen paguen impuestos del tipo que fuere de esos 3 que he indicado. La excepción, que estén exentos porque una ley así lo determine, porque la aduana no tiene facultad para exonerar ninguna mercancía que se importe. Tremenda aclaración, necesaria aclaración, y ahora sí vamos a entrar a los elementos novedosos que trae la ley 168-21, y aquí le voy a pedir que se explayen en esta explicación. Era necesario la reforma, se ha explicado que era necesario una ley con más de 68 años, una ley de 1953, de la época de la dictadura, tenía que ser reformada. Pero quiero que nos expliquen ambos cuáles son esas novedades que impactan más al funcionamiento de las aduanas en el país. Bien, son bastantes las novedades. Bueno, vamos a hablar de las más importantes. Bueno, podemos decir que integra 10 regímenes aduaneros nuevos de incentivo a la producción y exportación. Esos regímenes aduaneros están claramente definidos de conformidad a la Convención de Kioto sobre simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, pero además esos regímenes aduaneros están alineados, ¿no?, a lo que son las recomendaciones y las de OMC y lo que son los lineamientos de política comercial de la Organización Mundial de Comercio en materia de subvenciones, ¿no?, y subvenciones prohibidas. Y por tanto están regulados en el sentido de que si se libera algún tipo de tributo, no sea aquel que sobrepase la carga tributaria
recibida en el proceso. También si en un régimen devolutivo, también no se devuelva por encima de la carga tributaria, que se convierte en una subvención. Entonces, la ley divide esos regímenes aduaneros desde el punto de vista de lo que es la obligación tributaria. Definitivos, aquellos que implican la extinción total o el pago de los tributos. Suspensivos, aquellos que tienen elementos bajo los cuales el tributo no es aplicable hasta que se den ciertas condiciones. Devolutivos, aquellos que implican no un drawback o una devolución, como su nombre lo indica, es decir, devolver o retribuir nuevamente el tributo pagado. Y liberatorios, aquellos que implican que el no pago de los tributos. Dentro de los regímenes definitivos tenemos el régimen de despacho a consumo y también el régimen de tanto de import como de export, del despacho a consumo. Dentro de los suspensivos tenemos el de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, también que le pusimos un apellido aquí que se llama admisión temporal sin transformación, o que antes era internación temporal. Okay. La admisión temporal bajo leasing o arrendamiento, que tiene todas las modalidades que se dan, incluso que ni siquiera están en Kioto, sino que son prácticas que hemos visto en otros países. La admisión temporal bajo arrendamiento con opción a compra, con opción a sustitución y con opción a compra y sustitución, con la posibilidad de que cuando se concluya el leasing o el arrendamiento, si la empresa no tiene suficiente capital para el pago de tributos, se le dé la posibilidad de ser pago prorrateado de tributos, y con opción a sustitución para que la mercancía, ¿no?, que produce esa fábrica se produzca siempre con tecnología de punta. Es decir, que si una maquinaria es más moderna que otra, vamos a suponer, para dar un ejemplo, una maquinaria que produce 100 jabones por minuto y esa misma máquina se sustituye por otra que produce 200 por minuto, él pueda sustituir esa máquina y mantenerse siempre, y no tengas que gastar esa cantidad de dinero en comprar una máquina de ese tipo, sino que la pueda tener bajo arrendamiento y sustituirla. Eso es un régimen que ayuda mucho a las pequeñas, las medianas industrias a mantenerse actualizadas. También tenemos el régimen de internación temporal en aquellos casos para los que están en zona primaria aduanera, equipos y materiales que se utilizan en puertos, aeropuertos y en zona primaria aduanera para el manejo de la carga. Tenemos también el régimen de drawback, que es el régimen que permite devolver todos los tributos implicados en un proceso de producción luego que el bien se haya exportado. El régimen de reposición en franquicia arancelaria, que es un régimen que puede utilizar cualquier empresa pequeña, mediana, que, por ejemplo, que compre un bien y que ese bien pague tributos, que compre el mercado interno y que luego lo exporte. Una vez lo exporta, se le va a generar un crédito a su favor por el componente de impuesto en el bien que exportó. Me explico, que es un caso típico que le doy a los alumnos, que una persona que artesanalmente produce swapes, ¿no?, mapos, como le dicen, y que compró el mercado interno alambre, compró el mercado interno fibras y luego exportó esos swapes a Puerto Rico, los mapos a Puerto Rico. Y luego, como él exportó, dice, bueno, pero si yo quiero seguir produciendo eso del componente de impuesto, aunque lo compre internamente, ¿no?, yo quiero que me lo devuelvan. Entonces él va a la aduana y presenta su comprobante fiscal y dice, mira, yo exporte tanto y tener un componente de impuestos, entonces aduana le da un crédito, ya sea para futuras compras, importación, que se aplique tanto en DGA como en DGI. Es bueno decir que eso está en proceso de reglamentación en este momento y próximamente se pondrá en vistas públicas. Esos regímenes aduaneros son importantísimos y tienden a mejorar lo que es el aparato productivo local, a los incentivos necesarios. Y en cuanto, puedo seguir con las novedades. Está interesantísimo, y vamos, ya tiene un compromiso de otro programa, ya con temas técnicos, para poner más ejemplos y que se entienda, pero quiero también, además de esos aspectos que me pregunto yo aquí al escuchar a Eduardo Rodríguez, cómo era que funcionaba antes de esta ley. Eso no existía. No, por eso digo, son de las cuestiones que muchos dicen, no, hay muchas leyes en el país, son leyes necesarias. Hay reformas que son necesarias. Pero quiero que la admisión temporal para perfeccionamiento activo sí existía, pues, la ley 8499, pero solamente eso. Exacto, pero quisiera, además de esas reformas, que nos hable un poco, Gabino, de cómo impactó los procedimientos. Vamos a tener un capítulo especial sobre el procedimiento, con ejemplos, pero quiero que me hable de las novedades que trae esta ley, algunas de las novedades que trae en cuanto al procedimiento tanto de importación como de exportación. Bueno, la ley lo que hace es, la ley
como es tan grande, una ley de 400 y tantos artículos. Bueno, se hablaba de un código aduanal en su momento, en alguna de las versiones, es correcto. Y el tamaño lo amerita darle ese nombre. Correcto, código aduanero. O sea, es un código aduanero. Una ley de más de 400 artículos. Hay que, ya don Eduardo lo ha reflejado, y hay aquí una cuestión, y es que esta ley viene, por un lado, hay aspectos como por ejemplo la prescripción, los plazos de la prescripción, que el Código Tributario hablaba de 3 años y nuestra ley de 2 años. De modo ya eso ha quedado alineado. También la ley incorpora lo que es el operador económico autorizado, una de las iniciativas emblemáticas de la Dirección de Aduanas y que actualmente ya cuenta con 605 operadores aduaneros acreditados como EA. Vamos a una pausa ahí para explicar qué es un operador aduanero autorizado y qué hay que hacer para acreditarse. Excelente. El operador económico autorizado es un operador de confianza, un importador, un agente de aduanas, un exportador, un operador de depósito, un operador portuario, etc. Esta iniciativa viene del denominado marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas de 2005 y que tiene sus antecedentes en lo que fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, porque el comercio mundial recibió un golpe que supuso la interrupción de la cadena logística de suministro internacional, porque los barcos, al llegar a puertos, los aviones, había el temor de que esto pudiesen estar contaminados de terroristas o de acciones que promovieran el terrorismo. Entonces, este marco SAFE, que es una recomendación de la OMA de junio de 2005, lo que hace es que se promueve y se invita a las aduanas del mundo, a la comunidad empresarial, a la comunidad logística, a los transportistas internacionales, a que justamente había que llegar a una fórmula, a una forma, a un instrumento que ayudara justamente a facilitar el comercio y que fuera seguro. Entonces, estos operadores serían como unos agentes de confianza. Son de confianza, pero tienen que cumplir primero con formalidades. Okay. Tienen que tienen que pasar por un proceso de auditoría que lo hacen los auditores de la DGA, de un cuerpo especializado que está allí justamente, que ha sido entrenado y que están certificados por auditores de la ISO para justamente validar que están en capacidad, que tienen las competencias para auditar las empresas y asegurarse de que su sistema de seguridad, de que su cadena logística cumple las condiciones para ingresar al programa del operador económico autorizado. Y que no es una condición eterna, de manera que hay que portarse bien para mantenerlo. Por supuesto, que sus declaraciones se van a hacer cumpliendo con las formalidades y regulaciones tributarias y aduaneras o aduaneras y tributarias. Es decir, que son personas que merecen ingresar a ese club, que no es un privilegio que la DGA da. Ellos tienen que ganárselo y tienen que pasar el filtro de estar en condiciones de poder justamente ser un operador económico autorizado. ¿Y eso le da el privilegio o la ventaja de hacer las operaciones aduanales con más velocidad? Simplificar trámites, reducir tiempos en las aduanas, pueden despachar los 7 días de la semana. Excelente. Las 24 horas del día, solamente hay que coordinar con la administración aduanera y con los demás organismos para aduaneros que ellos quieren despachar sus mercancías y que cumplan con las formalidades que cada producto, que cada transacción implica. Yo sé que son muchos los puntos, pero no quiero irnos de este tema, que nos vayamos de este tema sin abordar algunos aspectos que, por ejemplo, la anterior ley, él le daba algunas prerrogativas especiales al director general e incluso a los inspectores en cuanto a la capacidad de hacer levantamientos, comprobaciones. Quiero que me aborden, no sé cuál de los dos lo hará, esos aspectos. Si esta ley mantiene esas prerrogativas especiales a la dirección general, si las reduce, si las mejora, al igual que esas prerrogativas especiales que le daba en materia de investigación y de comprobación a los inspectores de aduanas. ¿Sí, buple? Bien. No, claro, las funciones policiales de la aduana
fueron modificadas, ¿no? E incluso fueron más bien reorientadas, para llamarla de la manera correcta, a los nuevos procedimientos que establece el nuevo Código Procesal Penal. Esas funciones policiales que tenía como practicar arrestos y ese tipo de disposiciones, claro que en caso de flagrancia sí, no solamente un oficial de aduana, cualquier ciudadano puede retener a alguien que esté en un flagrante delito de contrabando. Ahora bien, eso sí fue reorientado. Esas facultades que tenía el director de aduana para reducir, quitar, poner multas, el principio de reserva de ley para los tributos, las exenciones y demás, eso como principio constitucional está también recogido en la ley de aduanas. La sujeción a la legalidad y a la juridicidad son principios son principios que se incorporan en esa legislación. Son principios que se incorporan a la legislación. La ley sí ordena, ¿no? Aunque por una resolución del Consejo del Ministerio Público se había establecido, pero ya el establecimiento de un Ministerio Público en la aduana para servir, ¿no? Todos esos procesos de persecución. Ahora, en zona primaria aduanera, en puerto, aeropuerto, paso fronterizo habilitado, sí, el oficial de aduana mantiene toda su prerrogativa de carácter policial. Ahora, fuera de esa zona primaria aduanera, en zona secundaria, ya esas funciones policiales que antes daba la ley 3489, y como bien decía Conde, que es un veterano en temas aduaneros, sobre todo en el aspecto penal aduanero, porque trabajó para nosotros en la aduana una vez en su vida, eso está en su currículum, conoce perfectamente, ya eso fue un tanto modificado y además puesto de conformidad al debido proceso. Eran discusiones bastante largas, si lo que procedía era la aplicación del código o la aplicación de la ley, y ahí hubo un debate incluso histórico entre el doctor Columna y el doctor Fermín en los medios de comunicación, en los medios en la revista escritos, Gaceta Judicial, que hubo despliegue de tinta importante, decía si la ley especial podía ser derogada por una ley general. Bueno, eso nos queda de experiencia. Pero yo quisiera acentuar, y aquí ya me está haciendo Oliver el ejercicio arbitrario que esta ley eliminó en materia aduanal, pero que él me lo aplica aquí al tiempo en la Z101. De estos minutos que nos quedan de este segmento, quiero un poco que nos expliquen en qué consistió la delimitación, para no decir la restricción de esos poderes especiales que se le atribuían al director general. Bueno, como te dije, igual reitero, los principios de reserva de ley para los tributos, para las exenciones y para las sanciones derivadas de ellos vamos a traducirle eso, cómo era antes y cómo es ahora. Un director de un plumazo podía quitar una multa y podía incluso modificar la base de un tributo y decir, mira, bájale el valor para que liquide tanto. Eso se hacía antes. Claro, ¿no? claro. Y bueno, y eso tenía sus bemoles, porque yo me pregunto si legalmente era posible, aún bajo la legislación anterior. Sin embargo, eso se hacía antes. También la posibilidad que tenía el director de aduanas para llegar a incluso determinar, incluso ordenar el cierre de negocios de manera rápida, un simple plumazo, ese tipo de cuestiones ya hoy no es así. Entonces, yo creo que sí, que existen la vía de garantías y hay más certidumbre en todos los operadores de comercio exterior de que se va a seguir un debido proceso a la hora de que aduana adopte algún tipo de decisión en ese sentido. Claro que se van a poder cerrar negocios, claro que se va a poder someter a la justicia, pero hay que agotar todo un debido proceso ahora. No, y que lo establece la Constitución, aunque la ley anterior lo estableciera, pero la Constitución en la pirámide de Kelsen está por encima de todas las disposiciones, de categoría inferior. Pero ahora que la ley lo dice claramente, es mucho más fácil aplicarlo. Bueno, qué interesante esta cátedra jurídica. Vamos a hacer una breve pausa y en el siguiente segmento vamos a hablar en términos prácticos de los procedimientos tanto para la importación de mercadería como para la exportación por cualquiera de los medios terrestres, aéreos o marítimos. Manténgase ahí en sintonía con la Z101, que regresamos en breve con esta cátedra jurídica. Continuamos en esta cátedra jurídica en la Z y ahora vamos a ver los aspectos prácticos de cómo funciona esta ley, estos trámites, cómo se importa la mercadería, cómo se exporta esta mercadería, y para esas explicaciones quisiera que Gabino Polanco nos dé con ejemplos
desde que se compra ya en el exterior la mercadería, paso a paso, hasta que la mercancía llega a los almacenes del destinatario. Vamos a ver cómo se lleva a cabo todo este proceso y la incidencia de aduana durante todo este procedimiento. Adelante, doctor Gavino. Gracias de nuevo, doctor. La DGA solo interviene cuando el importador o su representante, que regularmente son los denominados agentes aduanales, y las empresas tienen sus departamentos de aduanas también, a los que se le hace lo que es el denominado enlace. Las empresas deciden quién les va a representar ante la Dirección General de Aduanas, y es porque ellos se dedican a importar mercancías o a exportar mercancías o a hacer alguna operación de comercio exterior. Como se sabe, la DGA regula lo que son operaciones de comercio exterior a partir de la ley que la habilita. Las reglamentaciones que son fuera de la aduana son las denominadas paraduaneras, y ahí intervienen otros organismos que en frontera participan. Y no hablo de fronteras solamente terrestres, hablo de las fronteras en los puertos marítimos o en los aeropuertos, donde haya aduanas, y tenemos 28 aduanas habilitadas, que son, digamos, donde se hacen operaciones de zona primaria aduanera. Pero vamos a explicarle al oyente que está aquí atendiendo, sí, y que quiere saber cómo es que se dan los pasos. Los trámites. Yo quiero que esos trámites, que me lo explique. Desde que se compra la mercancía en el exterior, que se consigue algún transportista, claro, hasta que claro, se consigna en el conocimiento de embarque, cómo eso llega a la aduana, cómo se desaduaniza. Explíqueme todo eso, claro, con su amplia sapiencia y experiencia. Claro. Tiene que existir, como decía, una transacción de comercio exterior que la hacen los importadores, y una vez esa mercancía llega, está en lo que se conoce como el manifiesto de carga, que es el documento de partida, digamos el acta de nacimiento, donde todas las mercancías vienen manifestadas, que pueden ser carga de contenedores completos o pueden ser cargas consolidadas. Carga consolidada significa que un consolidador arrienda un espacio a un transportista naviero que le facilita ese medio de transporte, él le paga, y entonces esa carga viene en un manifiesto de carga donde hay un documento que es el conocimiento de embarque, que es el que otorga el título de propiedad de la mercancía, que unido a la factura comercial y a cualquier otro documento relacionado con la transacción, le da la titularidad a ese importador. Si es mercancía, digamos, contenedores completos, bueno, pues el importador hace su declaración en los plazos y formas que establece la ley de aduanas, que ahora son 5 días, aunque se puede extender a requerimiento del importador o de su representante con razones justificadas. Esta mercancía tiene que declararse en la aduana de llegada. Normalmente en la aduana de llegada, aunque hay la opción de que esa mercancía, si es consolidada, vaya a un depósito, que puede ser un depósito fiscal o puede ser un depósito de un operador logístico, donde de ahí se hace la declaración en la forma que establece la ley. En esa declaración, que se hace a través del DUA, el DUA es la Declaración Única Aduanera, se puede hacer ya por vías informáticas. Electrónicas, claro que sí. Todos esos procesos son electrónicos. ¿Eso parte de los avances de la ley 168? Claro, parte de lo que ya existía antes de la ley, porque la aduana tiene procesos informáticos desde hace mucho. Lo que se ha hecho ahora es que se han perfeccionado. Excelente. Y la aduana ha creado, además de esto, otras iniciativas, otros instrumentos, pero en general el proceso inicia desde el manifiesto de carga, donde el importador, una vez la naviera, la agencia naviera o el transportista declara a la aduana en la forma, que normalmente son 24 horas o 48 horas antes de la llegada del medio de transporte, ya él puede hacer sus declaraciones y el sistema automáticamente genera un número de declaración a partir del manifiesto de carga y a partir del conocimiento de embarque o de la guía aérea o conocimiento aéreo, porque existe la doble... diferentes medios de transporte, y conforme a ellos hay formas distintas de declarar. Claro, correcto, que la forma de declaración y los plazos son los mismos. Okay. Las aduanas dominicanas están estandarizadas, es decir, que tanto puede usted declarar en Puerto Plata y en la forma es la misma, como lo puede hacer en Romana, lo puede hacer en Santo Domingo, lo puede hacer en el Aila, es decir, que todo va a depender de la modalidad de transporte y la naturaleza de la transacción. Y los requerimientos o formalidades también dependen de
el tipo de carga de que se trate. Pero lo que quiero en resumen decir es que quien hace la gestión es el importador a través de su representante. La aduana facilita los medios. La aduana valida lo que se declara a partir de una clasificación arancelaria, a partir de un origen de la mercancía, a partir de un documento que debe adicionarse, que si son productos, por ejemplo, agrícolas, usted declara quesos, bueno, pues eso está sometido a regulaciones para aduaneras y aparte de la declaración en los plazos y formas, con la partida arancelaria, con el valor, con el peso, con el origen, hay que valerse y hay que adicionar los documentos de sanidad animal, hay que adicionar los documentos de salud pública, que son los denominados controles para aduaneros. Y la aduana lo que hace es que se asegura de ese cumplimiento de parte del importador o el consignatario de la mercancía. Recién egresado de la universidad me tocaron varios casos para desaduanizar. Y uno de ellos de un familiar, y no hay cliente más exigente que el familiar, Sí. que espera que uno tenga un resultado. El abogado de la familia rápidamente se gradúa, resuelva. Sí. Y mi experiencia fue una experiencia bastante cruda, sobre todo por estos procesos de inspección. Esos procesos de inspección que eran tan tediosos, ¿ha cambiado algo con los avances y las reformas que se han alcanzado en los últimos años? Eso ha cambiado radicalmente. La LGA creó lo que se conoce el programa Despacho 24 Horas, que es un proceso, es una iniciativa emblemática de la administración actual. Y se ha apostado todas las cartas para hacer que ese programa, que esa iniciativa opere, funcione de manera eficiente. De manera que se hicieron más de 100 reformas, más de 100 adecuaciones a nivel de sistema, más de 100 trámites que fueron suprimidos justamente para simplificar el proceso sin dejar de la aduana cumplir con el deber de regulación que le corresponde conforme ley. Con esas duras experiencias que tuve en mi práctica, no fue la única importación que gestioné. Cuando se anunció el despacho 24 horas, me confieso, uno de los escépticos. Y por aquí me preguntan los oyentes si efectivamente ese despacho 24 horas es una realidad para la generalidad de los procesos, para una parte o para un grupo minúsculo de agentes previamente acreditados. El proceso está pensado para todo el despacho aduanero en consumo, exceptuando sectores que ahora se están tratando de incorporar, como el sector de vehículos. Pero hay el caso de los concesionarios, de las empresas establecidas, sean OEA o no, Okay. también participan. Pero esencialmente el programa funciona para las empresas que realmente cumplen. Y todo aquel que tenga las condiciones para participar del programa 24 horas lo puede hacer. ¿Qué supuso todo esto? Bueno, que procesos que duraban semanas, que duraban días, ahora se hacen en horas. No solo eso de 24 horas, aunque lo dice el título, hay mercancías que se despachan en 2 y 3 horas. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Es decir que incluso las empresas que son OEA pueden despachar los 7 días de la semana, de barco a camión. Increíble. O sea, que esto significó o ha significado un salto cualitativo y cuantitativo de miles y miles de contenedores que se han despachado bajo el programa 24 horas. Y decir una cifra ahora, cuando puede que se quede corta la que estamos diciendo, de casi 40,000 contenedores despachados en la modalidad de 24 horas, eso puede resultar corto de lo que realmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que ha facilitado todo esto? Bueno, el hecho mismo de que la aduana tomó la iniciativa de salir con la bandera de que había que modificar el esquema de despacho en las aduanas, porque teníamos en ley el plazo de 24 horas. Cuando se implementa el DR-CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica, los países centroamericanos, excepto Panamá, que no participa en el acuerdo, y la República Dominicana. Se decía en la ley 226, usted la recordará, Claro. se hablaba de que el despacho se haría en 48 horas en el primer año y en 24 horas a partir del segundo. Eso fue en letras. Pero justamente la gestión actual lo que hace es que toma realmente este proyecto como una iniciativa que ya no es un proyecto, es realmente una realidad que está es operativo. Algunos han dicho, ¿por qué no quitan el anuncio? Bueno, el asunto es
que es un programa que hay que revisarlo todos los días y hay que dar seguimiento todos los días, porque el mínimo descuido que pueda haber de parte de un organismo hace que se retrasen los despachos, que cumplan, porque no es que se va a despachar sin que se cumpla con formalidades. Todo el que cumpla, que demuestre la DGA que puede ser aceptado dentro de esa iniciativa, pues es bienvenido. Esos son cambios realmente revolucionarios porque en términos de costo, eficiencia, agilización del comercio, son los cambios realmente que espera el comercio para mejorar su desempeño e incluso sus beneficios. Ahora hay un sector que yo sé que no está alegre con esa reforma, que era una figura que debe estar en extinción, que era el buscón. El buscón que aparecía en las aduanas y el que resolvía con métodos tal vez no legales. No sé si ha desaparecido, pero creo que este método le dio un golpe fuerte a ese segmento de padres de familia que estaban y navegaban en ese entorno. Con esta nota jocosa, quiero decirles que no va a haber quizá el chance ahora de explicar el proceso inverso, el de exportación, sí, porque tenemos el tiempo un poquito corto para los temas que nos quedan y quiero que hablemos de las gracias navideñas. Estamos en una fecha especial. Tengo el teléfono aquí reventándose, el WhatsApp reventándose con los oyentes que nos están preguntando qué es esto, la gracia navideña, cómo se aplica, si es una discrecionalidad especial, si aplica para todo el mundo, si aplica para los extranjeros. Yo quiero que me expliquen en términos prácticos en qué consiste la gracia navideña y qué tiene que hacer el ciudadano que se beneficia con esa gracia para poder, válida la redundancia, beneficiarse de esa exención especial. La gracia está instituida en ley. Ahora mismo la ley 168/21, el artículo 324, establece muy claramente quiénes se benefician y que inicia a partir del 1 de diciembre y que ahora termina el 15 de enero de cada año. 1 de diciembre al 15 de enero 15. De cada año. Es la DGA, la ley ha facultado a la aduana, a la Dirección General de Aduanas, en el sentido de decir el monto que se podrá aplicar. En este año ha sido $4,000 y es por familia, tiene que ser a artículos, no puede ser varios artículos, sino que tiene que ser artículos específicos y tiene que ser mercancía que sea justamente, que se ajuste, electrodoméstico, por ejemplo. ¿Pero a cuáles familias? ¿Las que viven aquí? Las que tengan 6 meses fuera del país. Fuera del país, probarlo con su pasaporte de que tiene 6 meses o más fuera del país. No tiene que probar que reside o tiene residencia, sino que solamente que tenga 6 meses fuera del país. Las personas, los ciudadanos que apliquen tienen que tener 6 meses fuera del país. Y que la mercancía no tenga un valor mayor de $4,000 en este caso. Pero hablamos ahí de tipos de mercancía. Implica que tipo de mercancía puede ser varias mercancías que no trasciendan ese tope, pero hay otras que no pueden ser aplicadas por su categoría. No pueden ser vehículos automóviles, no pueden ser armas de fuego, no pueden ser materias primas. Tienen que ser bienes que se vea que son regalos, que vienen con ocasión de la Navidad y que justamente respondan a los artículos típicos de la época y que sean justamente electrodomésticos, un televisor, un refrigerador. Los pueden traer tanto como equipaje acompañados o pueden venir en barcos cuando el interesado o el beneficiario lo pueda demostrar que no va a usarse como bienes para comercialización o con fines comerciales. ¿Cómo y hasta cuándo se puede requerir esta exención? A partir del 1 de enero, ya tiene días que se hizo el aviso, se publicó, hasta el 15 de enero de 2024. Ahí quisiéramos seguir hablando de este tema. Creo que quedó bastante claro y edificado toda la ciudadanía con todas las preguntas y el interés que esto despertó, pero no quiero que nos vayamos y brevemente, porque aquí ya nos están aplicando el dios Cronos, la limitación. Quiero que nos hable, Eduardo, del concepto de hub logístico, que es un concepto que se ha puesto de moda. Queremos convertir a la República Dominicana en un hub logístico. ¿Qué significa eso para la República Dominicana y qué tan cerca estamos de conseguirlo? Bien, yo quiero comenzar diciendo, partiendo de lo que decía Gabino, que la ley 226-06 decía que había que despachar 24 horas. Eso lo decía la ley, era letra muerta. Diciendo de que Eduardo Sandoval es un gran reformador porque está asumiendo cuestiones que estaban dichas y era letra muerta.
o no se habían aplicado en su totalidad. El caso de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que República Dominicana debe de convertirse en un hub logístico. Sin embargo, nadie había asumido eso con tanta pasión como esta gestión, desde el presidente, el director de aduana, el ministro de Industria y Comercio, el gobierno completo. Y nosotros, papá Dios nos hizo un hub, nos puso en el centro de América. Una gráfica que si tú la pudieras ver de Marine Traffic, que presenta las trazas, el 32% del comercio que se mueve desde el sur hacia el norte del Atlántico pasa por el Caribe. El 32% pasa por aguas territoriales dominicanas. Increíble. Y el resto pasa por aguas y rozando. Es decir, lo que estamos diciendo es que estamos desaprovechando una oportunidad que la geografía nos da. Y la naturaleza nos da. Y que Cristóbal Colón utilizó, porque de aquí fue que salieron todos los demás conquistadores de América, pasaron por aquí, Hernán Cortés, todos los demás pasaron por aquí. Esto era un hub. Entonces, pero, como decía Pedro Mir, en el mismo trayecto del Sol. Un país en el mismo trayecto del Sol y cerca del Ecuador y con las posibilidades que tenemos nosotros. Estamos a horas de Estados Unidos, a horas de la costa atlántica de Sudamérica, a horas de Sudamérica y también cerca de Europa. El Atlántico es una vía rápida para nosotros. Es decir, el país naturalmente, papá Dios nos hizo con esa vocación de ser hub. Pero no habíamos dado cuenta de eso hasta que llegó Eduardo Sanz Lobatón y dijo, bueno, aquí hay que ponerlo esto. Y en la ley está en el artículo 33 de la ley, define lo que es un operador logístico y qué es un operador aduanero. La autoridad de la aduana para recibir el medio de transporte de los efectos en la logística está en el 138 y 139 de la ley. Está también en el tema de la inversión en los puertos y aeropuertos, cómo se le da el trato a los equipos, el 171 de la ley. El tema del control aduanero del cabotaje está redefinido. El artículo 301 dice que los centros logísticos, empresas operadoras logísticas, quiénes son y a qué se van a dedicar. El tema del aprovisionamiento a bordo, el tema de lo que es el habituallamiento del medio de transporte, está en la ley nuestra. El decreto 12-15 y su norma se le ha generado unos procedimientos, la gerencia de procesos diseña un nuevo procedimiento para hacerlo más ágiles, agregando el tema de control alimentario. Luego se emite un decreto, que es el decreto 148-22, que establece el procedimiento para el habituallamiento de los medios de transporte de carga aérea y marítima. Y también viene la ley de comercio marítimo, la ley 05-23, que posibilita la presentación del CIWI Bill y del BL electrónico. Nosotros nos regíamos por el libro cuarto del Código de Comercio, hablaba de eso y nos hablaba de que hoy en día tenemos ya parte de esos instrumentos jurídicos para hacerlo. Complementado con un proyecto de ley de logística que ve el aspecto de lo que ya se aprobó en el Senado. Es decir, nosotros estamos en ese proceso. Tenemos oportunidades con el tema del nearshoring, de aprovechar la proximidad con los Estados Unidos, los grandes mercados de América. Y el friendshoring ahora. Son los países que tenemos afinidades políticas con Estados Unidos. República Dominicana es un excelente socio de Estados Unidos y es el lugar estratégico. Aquí tenemos grandes jugadores o players internacionales en materia logística. Tenemos a IKEA, tenemos a Mondelez, tenemos a Kuehne+Nagel, tenemos a DHL, tenemos a FedEx. Es el principal puerto de distribución de hidrocarburos del Caribe. Lo tenemos nosotros acá. Escoa sale en Puerto La Cana. Puerto Las Canas. Entonces, nosotros ya somos de los grandes players. No es que vamos a hacernos, ya somos de los grandes players en materia logística. Excelente. De la región. Falta algo de inversión en los puertos, pero para el cierre ya... Inversión en puertos. Tenemos fuertes inversiones en puertos. El puerto de Caucedo está dentro de los principales puertos de la región del Caribe. Estamos en una posición estratégica de los 10 primeros en cuanto a lo que es infraestructura logística. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quisiera una valoración de un minuto, Gabino, respecto a la valoración técnica de la gestión de Eduardo Sanz Lobatón con relación a otras gestiones por la larga experiencia que tienes tú en la administración pública. El director tiene una preocupación de cada día y es que hagamos las cosas bien. Una preocupación en el sentido de que hagamos lo que está establecido reglamentariamente,
y lo que en la aduana está establecido legal y técnicamente no hay que reclamarlo. Se cumple. Esa es la preocupación diaria del director y el respeto que ha tenido con los profesionales aduaneros en el sentido de que todas las decisiones en la aduana se toman de manera colegiada. Él cada día vive pendiente de los detalles en la institución. ¿Qué cosa debemos hacer para avanzar? ¿Cómo cuidar lo que hemos alcanzado? Y todas las iniciativas, como lo ha dicho don Eduardo, el tema del hub, cómo lo ha tomado. El tema del despacho 24 horas. Ahora hay una gestión, una gerencia que ya se había creado, pero que ahora es la gerencia de grandes contribuyentes, que acaba de crear la novedad de que esa gerencia no solamente atienda lo que son las necesidades de los grandes contribuyentes, sino que también han incorporado un área para que atienda las medianas y pequeñas empresas, donde desde la aduana se hace seguimiento de todo el trámite de las declaraciones que se hacen para notificar a las empresas y decirles qué cosa hay que hacer para que su despacho se haga rápido. Y hacen un seguimiento interno en la aduana para ver qué cosa debe simplificarse y cómo evitar los retrasos en la aduana. Con el compromiso que queda abierto de invitarles a otra cátedra más adelante y explicar con más detalle muchos de los aspectos técnicos que quedaron así en el tintero y otros más que faltaron por desarrollar en este programa. Les agradezco de corazón esta cátedra magistral que han impartido en Cátedra Jurídica en la Z. A ustedes, amigos oyentes, invitarlos a continuar con la programación de la Z101 y a sintonizarnos el próximo sábado en otra Cátedra Jurídica en la Z con Manuel Conde. Gracias por sintonizarnos.